también para poder bendecir a cada familia que acude a este gran llamado. Y también a los que se conectan a través de las redes sociales. Qué bendición saber que están ahí, dispuestos, conectados. Salude a la persona de nuevo que tiene a su lado, dele una bienvenida, dígale qué bendición poder estar contigo en esta reunión de bendición. Dígale qué bendición. Salude 3, 4, 5 personas, déles su mejor salutación en esta hora. Amén. Eso, se puede parar si así lo desea y, mejor dicho, dar un abrazo fraterno. Haciendo crecer la mayor de las riquezas que podemos tener usted y yo. Amén. La Biblia habla de que hay algo que es supremamente valioso y de que nosotros debemos cada día enriquecernos a través de esta gran virtud. Debemos acumular este tipo de riqueza todos los días. Amén. Y yo quiero que para entrar en materia vayamos a lo que dice Proverbios 16:16. Dice la Biblia, mejor es, quiero que lo leamos fuerte, quiero que usted y yo levantemos nuestra voz y lo leamos fuertísimo, porque esto es una palabra poderosa. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué dice? Mejor es que... No, pero no se escucha. Yo quiero que lo digamos fuerte todo. Diga conmigo. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Si hay algo que hoy por hoy necesitamos es sabiduría de Dios. Hay mucha insensatez en el mundo actual. Hay mucha necedad. La falta de sabiduría de Dios nos lleva a tomar decisiones terribles, a hacer cosas que posteriormente nos arrepentimos, a cometer los peores errores. La falta de sabiduría. Hay muchas clases de sabios según la Biblia. Muchas clases de sabios según la Biblia. Existen los sabios según ellos mismos, ¿sí? Sabios en su propia opinión. Los sabios según ellos mismos, a los cuales la Biblia llama necios. ¿Cómo los llama la Biblia? Necios. ¿Sí? Muchas clases de sabiduría. Existen los sabios según ellos mismos, se creen sabios en su propia opinión, pero la Biblia ¿cómo los llama? Necios. Existen los sabios según los demás. ¿Sí? Bueno, esto es una buena sabiduría. ¿Por qué? Porque la Biblia los alaba, los elogia, porque la gente reconoce la sabiduría en esas personas. Entonces, existen los sabios según ellos mismos, existen los sabios según los demás, a los cuales la Biblia alaba, y existen los sabios según los conocimientos que hayan adquirido, ¿sí? De los cuales la Biblia dice que han de perder toda ciencia cuando ya terminen su ciclo de vida aquí, porque hasta ahí le llegó esa sabiduría. No es mala, pero hasta ahí le llegó. Y existen los sabios según Dios. Diga conmigo, yo quiero ser de esos. Existen los sabios según Dios, ¿sí? A los cuales la gente los llama locos. ¿Cómo los llama la gente? Muchas veces, locos. Está loco. Se puso a creer en Dios y está loco. Porque usted sabe que la gente llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y hoy por hoy, con esa cantidad de ideologías raras que hay, y quieren distorsionar el diseño original de Dios para la humanidad, y pues aparentemente ellos son los que están bien, y los que se apegan a Dios están mal, son locos. Existen los sabios según Dios, a los cuales la gente llama locos, pero la Biblia los llama sabios que han nacido de nuevo. Y esta sabiduría
de estas personas es la que es verdadera, es la que es real y es la que durará para siempre, aún en el cielo. Nos vamos a ir con esa sabiduría para la casa del Padre. Entonces vamos a mirar por qué es tan necesaria la sabiduría, por qué necesitamos en este tiempo hacer crecer la mayor de las riquezas. A veces, y no está mal, hacer crecer nuestra economía, eso está bien, eso es bendición de Dios. Pero lo que más necesitamos hacer crecer en este tiempo es la sabiduría para tomar decisiones correctas y para hacer elecciones correctas como las que se avecinan dentro de poco. El término sabiduría de Dios, ¿a qué se refiere? Bueno, el término sabiduría de Dios se refiere a la capacidad. Es una capacidad que Dios otorga en conocimiento. Es una capacidad que Dios otorga también en habilidad para que a uno le vaya bien en la vida. Es en esencia, podemos decir en esencia, la sabiduría de Dios viene a ser entonces más práctica que teórica. Yo puedo tener mucho conocimiento, mucha inteligencia, mucho estudio de la palabra o estudio académico, pero en esencia la sabiduría viene a ser más práctica que teórica. De hecho, yo necesito conocer sabiduría, sí, pero en esencia es más práctico que teórico. ¿Quién es el único que posee la sabiduría absoluta? ¿Quién es? ¿Quién es la fuente de la sabiduría absoluta? Dígamelo usted. Dios es el que posee la sabiduría absoluta y total. ¿Y dónde lo demuestra? En la creación. Solo un Dios con una sabiduría absoluta puede crear el ser humano con todos sus órganos vitales, con toda la capacidad que tiene, ¿sí?, la mujer, de poder tener aquí a su bebé y que todos los órganos vitales se organicen de tal manera que su bebé crece hasta que llega el momento del alumbramiento. Solo una sabiduría absoluta de un Dios perfecto lo puede hacer. Todo lo creado, la naturaleza, las plantas, la máxima creación de Dios, los seres humanos, eso solamente proviene de una sabiduría absoluta de un Dios todopoderoso. Entonces, Él demuestra la sabiduría en la creación, pero también lo hermoso de esto, ¿sabe qué es? Que Él se la concede. Él le concede de su sabiduría a quienes se la pide, porque Dios no es un Dios egoísta. Él es la fuente de la sabiduría y dice la Biblia que Él le concede de su sabiduría a aquellos que de corazón se la piden. Sabiduría, capacidad, ¿sí?, para que le vaya bien en la vida. La sabiduría divina, que es la que proviene de Dios, ¿sí?, en su relación con los seres humanos, prácticamente se refiere a esas habilidades en conocimiento y habilidad que Dios concede en todo aspecto de la vida, porque en todo aspecto de la vida necesitamos sabiduría. Yo puedo tener me puede llegar a mí mucho dinero de un momento a otro, pero si no tengo sabiduría, eso se va a perder, o eso se vuelve en una perdición para mí. Entonces la sabiduría que proviene de Dios no es igual a la sabiduría humana. Dígale que está a su lado. La sabiduría que proviene de Dios no es igual a la sabiduría humana. Si bien es cierto, necesitamos sabiduría humana, pero necesitamos que la sabiduría humana esté influenciada de forma permanente por la sabiduría ¿de quién? De Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo podemos adquirir sabiduría humana, inteligencia, pero a veces la sabiduría que se adquiere humanamente, ¿sí?, para adquirir más inteligencia, se puede volver perversa. Y allí es donde vemos que a veces
Dicen que hay personas que están interesadas en la despoblación del planeta. Entonces utilizan la sabiduría de forma perversa para hacerlo. Entonces la sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. ¿Está claro? Por lo general, la sabiduría humana muchas veces se centra en acumular mucho conocimiento. Sí, pero como les digo, a veces puede ser con fines perversos. Entonces, según la sabiduría humana, alguien sabio es alguien que sabe mucho. Y eso no está mal, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que conocer cada vez más. Pero que nuestra sabiduría humana esté siempre influenciada por la sabiduría de Dios. Amén. Entonces la sabiduría de Dios, que es la mayor de las riquezas, porque estamos viendo lo que Proverbios 16 dice, nos dijo, mejor es adquirir sabiduría de Dios que oro preciado. Hoy por hoy, la gente sabia es la gente que sabe para dónde tiene que ir en este tiempo, que sabe cómo debe de actuar, porque Dios le dicta el camino. Recuerde que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. La gente temerosa de Dios empezó bien su camino hacia la sabiduría. Entonces la sabiduría que Dios da, ¿sí?, no es igual a la sabiduría humana. La sabiduría que Dios da es una que nos capacita. Dígale que está a su lado, la sabiduría que Dios da nos capacita. ¿Para qué nos capacita, muchachos y muchachas? Estamos entre gente hoy renovada espiritualmente, que cada vez nos renovamos espiritualmente, ¿sí? El muchacho Marco Antonio Pinto, por ejemplo, con la muchacha Rocío Hincapié, que están aquí, y así todos, la muchacha Teresita. Sí, claro que sí. La sabiduría de Dios nos da capacidad. ¿Para qué? Para hablar y para actuar. ¿Saben que el que es sabio en su propia opinión es contencioso? O sea, no tiene sabiduría para hablar, porque siempre se las quiere ganar todas. Pero la sabiduría que Dios nos da nos capacita para hablar sabiamente y actuar, ¿sí? Y este hablar y actuar refleja su carácter en medio de cualquier circunstancia. Qué tremendo esto. ¿Sabía que mi forma de hablar y mi forma de actuar reflejan mi carácter en medio de cualquier circunstancia? En medio de una circunstancia difícil, mi forma de hablar y mi forma de actuar están reflejando lo que yo tengo por dentro, mi carácter. Entonces, la verdadera sabiduría tiene su origen ¿en quién? En Dios. ¿En quién tiene su origen? En Dios. Y por eso es que necesitamos acercarnos cada día más ¿a quién? A Dios. Porque mientras más nos acerquemos a Dios, más sabios seremos. Dígale que está a su lado, mientras más nos acerquemos a Dios de corazón, más sabios seremos. Entonces necesitamos crecer en la sabiduría que viene de Dios. ¿Por qué? Porque para este tiempo es la mayor de las riquezas. En este tiempo se necesita gente sabia, no gente necia. Este tiempo requiere de gente sabia para que levante familias sabias, para que construya hogares sabios, para que levante matrimonios sabios, para que levante hijos sabios y nos convirtamos en una sociedad sabia. El libro de Santiago habla muy específicamente de esto. Usted se va a la Biblia y en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, dice cosas muy interesantes sobre la sabiduría. En el capítulo 1, ¿sí?, más adelante, versículos 2 al 6, ¿sí?,
vemos que nuestra sabiduría, o mejor dicho, nuestra reacción ante las pruebas de la vida, escúcheme bien, nuestra reacción, nuestra forma de reaccionar ante las pruebas de la vida es una señal del nivel de sabiduría que tenemos. Escuche bien, nuestra reacción ante las pruebas de la vida, ante las circunstancias de la vida, es una señal del nivel de sabiduría que tenemos. Amén. Durante los tiempos difíciles, ¿qué pasa durante los tiempos difíciles? Se ve con claridad si nos movemos impulsados por nuestras emociones, si nos movemos impulsados por nuestras frustraciones, o si lo hacemos guiados por la sabiduría que viene de Dios. ¿Dónde se ve eso? En los tiempos difíciles. Ahí es cuando se ve con claridad cómo nos vamos a mover. ¿Sí? Si nos vamos a mover impulsados por el enojo, por la emoción, por la rabia, por el resentimiento, por la frustración, o si nos vamos a mover impulsados por la sabiduría que viene de Dios. Ahí se pone a prueba. Entonces las pruebas traen como resultado crecimiento y bendición, porque para esto tienen que ser las pruebas. La Biblia dice: esta leve tribulación momentánea debe de producir en mí un excelente peso de gloria. Entonces las pruebas pueden traer como resultado crecimiento y bendición, pero esto será así, o sea, traerá crecimiento y bendición un momento de prueba si le permitimos a Dios que nos guíe, si le pedimos a Dios que nos ayude, que nos guíe, que nos ilumine en todo, que nos dé la sabiduría necesaria para actuar en esos momentos de forma correcta. Amén. Sin embargo, amada familia, si queremos ser guiados por la sabiduría que viene de Dios, debemos pedirla. Así de sencillo, la podemos pedir, se la podemos pedir a Dios. ¿Y sabe qué significa uno pedirle a Dios sabiduría? Eso es un paso de humildad. Es un paso donde uno reconoce que necesita sabiduría de Dios, que no quiere ser sabio en su propia opinión, que a pesar de la mucha experiencia que haya tenido, necesita que Dios le dé sabiduría. Es un paso de humildad pedirle la sabiduría a Dios. Entonces debemos abrir el corazón para sentir lo que el Padre siente en medio de situaciones, y para que poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios y poder tomar decisiones desde la perspectiva de Dios. Por eso dice Santiago 1 del 5 al 6, quiero que lo lea bien fuerte conmigo. Dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué debe de hacer? Pídasela. ¿A quién? A Dios, la fuente de la sabiduría absoluta. Pídasela a Dios, y Él, ¿qué hará? Se la dará. ¿Por qué? Porque Dios es generoso y nos da todo con agrado. Amén. Mire qué hermoso uno poder venir ante el Dios, quien es la fuente de la sabiduría absoluta. Sabiduría que utilizó para crear todo lo que existe. Y uno poder venir ante Él, hacer un alto en el camino y poderle decir: Señor, estoy en medio de una situación que necesito tomar decisiones. No quiero actuar alocadamente, impulsivamente, cometer una tragedia, sino que yo necesito que tú me des sabiduría. Porque tú me dices que si te la pido, tú me la vas a dar. Amén. Y dice el 6, pero debe pedirle con fe, porque esta es otra. Uno puede pedirle a Dios de forma religiosa. Uno puede pedirle a Dios algo sin fe, simplemente porque ya se lo dijeron que lo hiciera, y uno le pide algo a Dios, pero sin fe.
de forma religiosa, de dientes para afuera, pero sigue igual de enojado, igual de cargado, de atribulado. Pero pedir con fe es pedir sabiendo que Dios responde, porque lo estamos pidiendo conforme a su palabra. Dice, pero que la pida con fe sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento se lleva de un lado al otro. Amén. Entonces, para poder en este tiempo llenarnos de la mayor de todas las riquezas, porque yo puedo tener mucho conocimiento académico, y eso es una riqueza importante, pero también puedo tener, buena economía, un buen fundamento económico que Dios me ha permitido construir, que también es importante, pero todo eso sin la sabiduría de Dios puede llegar a ser un fiasco. La mayor de las riquezas en este tiempo es la sabiduría de Dios. Pero vamos a mirar que hay dos tipos de sabiduría. Dice la Biblia que hay sabiduría del mundo y hay sabiduría de Dios. Vamos a Santiago 3, del 13 en adelante a leerlo. Dice así: ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? ¿Sí? Hace una pregunta. La palabra de Dios nos hace una pregunta. ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Entonces luego la responde la pregunta. Dice, que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con sus buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso. Wow, tremendo, ¿no? Deja sentado este primer versículo 13. El 14 que dice, pero si ustedes están llenos de celos, de rivalidades, puede ser pleitos, contiendas, resentimientos, envidias, deseos de venganza, ¿sí? Pero si ustedes están llenos de celos y de rivalidades, no tienen por qué dárselas de sabios, porque su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Entonces, aquí es donde la Biblia muchas veces dice, ¿sí?, que a veces las tinieblas se disfrazan de luz. Sí, a veces. Luego dice el 15, porque esta sabiduría, ¿cuál? La que acabamos de leer en el 14, la que está llena de celos, rivalidades, vuelvan a colocar el 14, que no tiene por sí, no, se la da de sabio en su propia opinión, no, pero es que yo sí sé, pero es que yo tengo toda la razón, y entonces le preguntan una cosa y no responde lo que se le está preguntando, sino que se sale por otro lado echándole la culpa a los demás, pero es que esto, pero es que lo otro, no reconoce que dijo algo en el pasado, no reconoce que está cometiendo su error, sino que simplemente dice, no, pero venga, es que yo tengo la solución al problema, yo tengo la solución a esto, yo soy el Mesías prometido en este entonces. Entonces es muy sabio en su propia opinión. Entonces dice la Biblia del 15 que esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto. Dígale que está a su lado, esta sabiduría no desciende de Dios, sino que es que, dígalo fuerte, terrenal, animal y diabólica. Wow, tremendo. ¿Sabía que hay sabiduría terrenal, animal y diabólica? Sí, la que produce estas rivalidades, la que llena de odio a las personas, la que llena de resentimiento, la que promueve el odio, el resentimiento, la guerra de clases. Dice el 16, por eso, donde hay celos, donde hay rivalidades, también que hay desorden y toda clase de mal. ¿Sí? Celos, rivalidades, pleitos, contiendas en la familia, los padres que exasperan a los hijos que deshonran a los padres, los hermanos que quieren competir de forma incorrecta. O sea, lógicamente hay
hay unos patrones bíblicos para la familia que no se pueden violar. Amén. Pero también hay que llenarse de sabiduría. El 17 dice: pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo ¿qué? Pura, es pacífica, es considerada y es flexible. Además, siempre es ¿qué? Compasiva, y produce una cosecha de bondad. Asimismo es justa y es sincera. Tremendo. Mírela, esa es una lucha, pero ¿sabe por qué? Porque es que nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces echamos mano de la sabiduría terrenal, animal y diabólica. O sea, es nuestra opción. ¿Por qué? Porque todavía estamos habitando en esta naturaleza humana. Y esta naturaleza humana tiene una tendencia directa, no a la sabiduría de Dios, sino a lo terrenal, a lo animal y a lo salvaje. Solita esta sabiduría humana, solita, por inercia, se va hacia lo terrenal, hacia lo animal y hacia lo salvaje. Actúa de forma impulsiva, solita, se le manifiesta la carne. Sí, por eso necesitamos sabiduría de Dios, para que esta naturaleza humana no nos tome ventaja. La Biblia dice que esta naturaleza humana, que es la carne, tiene que ser cada día ir menguando, que no vaya tomando lugar en mí. Note que esta palabra está dirigida a toda la humanidad, a los que son de pueblo de Dios y a los que no son pueblo de Dios. Entonces, pero luego dice el 17: pero la sabiduría que viene del cielo es pura, pacífica, considerada, flexible, además siempre es compasiva, produce una cosecha de bondad y asimismo es justa y sincera. Y el 18 dice: aquellos que promueven la paz son sabios, sí, por medios pacíficos están sembrando una cosecha de justicia. Amén. Entonces, bueno, ¿qué es lo que expresa Santiago 3 del 13 al 18? Bueno, de una forma bastante clara, la diferencia que hay entre la sabiduría que proviene del mundo y la sabiduría que proviene de Dios, la que Dios nos concede. ¿Está claro? Entonces nosotros necesitamos cada día adquirir la mayor de las riquezas y no permitir que la sabiduría de este mundo perturbe nuestras vidas ni nuestra familia. La diferencia que hay entre la sabiduría que viene del mundo y la que proviene de Dios, ¿sí?, se ve aquí. Diferencias, ¿sí? Por eso propongámonos reflejar, dígale a que está a su lado, propongámonos reflejar con nuestras palabras, dígale, propongámonos reflejar con nuestras acciones la sabiduría que viene de Dios. O sea, yo puedo llevar mucho tiempo en la iglesia, pero eso no me garantiza a mí. El hecho de asistir no me garantiza sabiduría. Yo tengo que comprometerme con la sabiduría de Dios. Entonces, primero que todo, ¿qué vemos en esta enseñanza? Si necesitamos adquirir la mayor de las riquezas para este tiempo, para poder ser sabios, entendidos. La Biblia dice que en este tiempo Dios levantará un remanente entendido, lleno de sabiduría. No solamente de conocimiento, sino de sabiduría. Para levantar familias sabias, hijos sabios, para luego elegir gobernantes sabios, o que por lo menos promuevan los principios y los valores de Dios. No elegir gobernantes antidios, ateos, que promueven el odio. Uno tiene que ser sabio también, hasta para esto, para hacer las mejores elecciones. Entonces, diga conmigo, la sabiduría se nota. Dígale que está a su lado. Según el texto, ¿la sabiduría qué? Se nota. Se nota con los ojos. Miren lo que dice Santiago 3:13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Ya desarrollando mejor el texto. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Preguntan. Que lo demuestre con su buena conducta. Que lo demuestre, ¿sí?, procediendo de la mejor manera posible, dice. Mediante obras hechas con humildad
¿sí? No jactándose de lo que hace, que le da la sabiduría. Entonces, va directo al grano este libro de Santiago, va directo al grano. Él pregunta, ¿quién es sabio? ¿Quién es entendido? ¿Sí? Bueno. Entonces, es el tiempo de uno evaluarse con sinceridad. Es el tiempo de uno hacer un autoanálisis. ¿Sí? Porque aquí dice, mire, tiempo para evaluarse con sinceridad. ¿Su respuesta cuál es? Dice aquí, la sabiduría que se demuestra con la buena conducta, con la buena actitud, con el buen proceder. O sea, la persona sabia de verdad lo muestra a través de la manera como procede. ¿Sí? Y de su actuar con humildad, respetando, con respeto, habla con respeto, actúa con respeto, piensa de los demás con respeto. ¿Sí? No le da rienda suelta a la naturaleza carnal, porque el problema con la naturaleza carnal, ¿sí?, no es darle rienda suelta solamente con los deseos sexuales y las borracheras, no, es con la forma de tratarse, con el respeto debido. Al que honra, honra, dice la Biblia. A los padres con honra, a los hijos con sabiduría, al esposo con respeto, a la esposa como vaso frágil, y a los demás, dice la Biblia, siendo misericordiosos, no incendiándolos con mensajes de odio, respetando a la gente, respetando un pueblo, respetando una nación. La sabiduría se demuestra con la correcta forma de proceder. No hacen falta las exigencias. La sabiduría se refleja por medio de nuestro proceder, por medio de nuestro actuar. O sea, cuando la persona sabia hace o dice algo, es porque sabe que es lo correcto en ese momento. Y si se equivoca, lo reconoce y pide perdón. Perdón, equivoqué, dije lo incorrecto, hice lo incorrecto. No se hace el olvidadizo. ¿Cuándo dije yo eso? Usted está inventando. Al contrario, la persona que procura esta sabiduría va ante Dios en oración hasta que tiene la certeza de que Dios hablará y obrará guiada por Él y será de ayuda y bendición para las demás personas que le rodean. Entonces note que la sabiduría ¿qué? Se nota. Quien es sabio y entendido entre ustedes, que muestre su buena forma de proceder mediante obras, mediante la manera como habla, como se relaciona, cómo hace las cosas, que las hace de buena gana, no las hace de mala gana. La Biblia dice que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. Cuando uno hace las cosas de corazón, del Señor recibirá la recompensa. No lo hace por mostrarse. ¿Está claro? Segundo, ¿cómo reconocer la sabiduría terrenal? Bueno, la sabiduría terrenal, que está aquí en Santiago 3:14 al 16, dice: pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. El 15 dice: esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino que es terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Y el 16 dice: por eso, donde hay celos, rivalidades, también hay desorden y toda clase de mal. Entonces, lo que motiva nuestras palabras y lo que motivan nuestras acciones, lo que motivan nuestras palabras y lo que motiva nuestra forma de proceder, es una indicación muy clara. Si nos movemos impulsados por los pleitos, si nos movemos impulsados por la envidia, si nos movemos impulsados por el deseo de sobresalir, ¿qué pasa? Entonces estamos actuando bajo la sabiduría terrenal, humana y diabólica.
Si nos movemos impulsados por el deseo de venganza, por el resentimiento, por el odio, estamos actuando bajo la sabiduría terrenal. Y eso tarde que temprano termina mal, porque es sabiduría humana y es sabiduría diabólica. Entonces escúcheme, no importa cuánto usted y yo intentemos negarlo, no importa, tarde que temprano se verá lo que hay detrás de nuestras acciones. No, es que a vos te parece, vos a toda hora. Pero es que yo soy así, ¿qué hago pues? Así me creó Dios, claro. Así que te creó Dios con el objetivo de formarte, de transformarte. Tarde que temprano, eso se va a ver. No importa cuánto intentemos negarlo, tarde o temprano se verá lo que hay detrás de nuestras acciones. El resultado será algo que va a traer confusión y hasta maldad, porque no queremos reconocer. Entonces debemos vigilar. Dígale que está a su lado, vigilemos nuestro corazón. Actuemos como vigilantes de nuestro corazón en lugar de estar señalando a los demás. Actuemos como ¿qué? Como vigilantes de nuestro corazón. No permitamos que reinen en nosotros las envidias. No permitamos que reinen en nosotros los pleitos, los odios, los resentimientos, los celos, las rivalidades. Más bien, en vez de permitir eso, pidámosle perdón a Dios si lo estamos permitiendo. Que Dios nos limpie, que Dios nos lave. Que no permitamos las amarguras, los celos, las competencias en familia, los resentimientos. No lo permitamos, más bien pidámosle a Dios que nos limpie, que nos perdone. Y pidámosle sabiduría a Dios para poder distinguir cuál es el origen de nuestras motivaciones y nuestros deseos. Porque sin saberlo nos podemos volver sabios en nuestra propia opinión. Nos volvemos expertos en nuestra propia opinión. Punto número 3. Vamos a ver los frutos de la sabiduría de Dios. Estamos recapitulando. Dice punto número 1, la sabiduría se nota. Diga conmigo, la sabiduría se nota. Punto número 2, ¿cómo reconocer la sabiduría terrenal? Lo acabamos de estudiar. Punto número 3, los frutos de la sabiduría de Dios. ¿Cuáles son? Dice Santiago 3:17, continuando con el texto bíblico que estamos desarrollando, dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo como pura, y además es pacífica, y es bondadosa, y es dócil, llena de compasión, de buenos frutos, es imparcial, pero también es como sincera. Entonces aquí aprendemos a reconocer, ¿sí?, la sabiduría que proviene de Dios. Está diciendo que primero que todo es pura, no está contaminada con emociones dañadas, no está contaminada con resentimientos, no está contaminada con emociones venenosas, ¿sí? Es pura, o sea, no está contaminada, es pura. Significa que pura es que no está contaminada, es que la contaminación la limpia permanentemente la sangre de Cristo por causa de un arrepentimiento genuino. Es pura, no está contaminada con emociones dañadas, no está contaminada con exigencias, no está contaminada con deseos de poder, ni con orgullo, ni nada de eso. ¿Cuál es el objetivo de esta sabiduría? Según el texto que estamos viendo ahí, es que brille la paz, que brille la bondad, que brille la mansedumbre, que haya buena relación entre las personas, buena relación entre padres e hijos, que promueva las buenas, que promueva el respeto, no el odio. ¿Y cómo actúa? Actúa motivada por la bondad, por el respeto. Actúa motivada por el respeto. Y las acciones que vemos aquí
dan como resultado, ¿qué da como resultado? Buenos frutos, dice el texto. Entonces la sabiduría que de Dios proviene no crea divisiones, persevera hasta que se alcanza un entendimiento. Porque uno tiene que perseverar para ser sabio a la manera de Dios. O sea, en oración, en estudio, pero también en la manera como voy poniendo en práctica. Uy, la embarré, pero entonces perdóname, Señor, perdóname a la persona, actúe de forma incorrecta. O sea, es algo que hay que perseverar. Persevera hasta que se alcanza un entendimiento y se logra una fortaleza sabia. Todo lo hace con sabiduría, con respeto, de corazón transformado, que está siendo transformado. Y este es el tipo de sabiduría que manifiesta el Espíritu Santo. Ahí lo dice Gálatas 5, 22 al 23, usted lo puede leer en su casa. Y ya para ir concluyendo, dice la Biblia, los frutos, cuarto, si siembras con sabiduría, recibirás buena cosecha, dígale a que está a su lado. Por eso es la mayor de las riquezas. Por eso es la mayor de las riquezas. Dice Santiago 3:18, al final del texto, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Se recoge lo que se siembra. Dígale que está a su lado, se recoge lo que se siembra. Se recoge lo que se siembra. Por lo tanto, la persona sabia que obra de manera sabia, contribuyendo siempre a un ambiente de paz, de armonía, de respeto, recibirá fruto. Va a recibir fruto en su vida. Se va a ver la bendición, la gracia en su vida. La paz de Dios en su vida va a florecer. Así lo vimos en Jesús. Jesús es el mayor ejemplo de crecimiento en sabiduría. En los evangelios leemos que Jesús pasó por todas las etapas de crecimiento que pasa cualquier ser humano. Y una de las áreas en que Jesús tuvo que crecer, fue en el área de la sabiduría. ¿Sí? Al hacerse humano, tuvo que buscar activamente. Esto no fue algo que él recibió así de gratis. Tuvo que buscar activamente crecer en sabiduría. O sea, si él lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Si Jesús lo tuvo que hacer, buscar activamente crecer en sabiduría para que se cumpliera en él la buena voluntad y para que adquiriera él la mayor de las riquezas, la que te lleva luego a ser una persona bendecida a todo nivel. Si la pidió él, ¿cuánto más nosotros? Porque nadie nace sabio. Dígale que está a su lado, nadie nace sabio. Vamos adquiriendo sabiduría a través del tiempo, a través de la comunión con Dios, a través del estudio de la palabra, pasando tiempo con los hermanos, permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme. Nadie nace sabio, pero hay que procurar, buscar activamente crecer en la sabiduría. Una persona sabia levantará un matrimonio sabio y una familia sabia y unos hijos sabios. Dice Lucas 2:40, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Mire usted, la gracia acompaña a la gente sabia. Según él adquiría sabiduría, más evidente eran en él la gracia y el favor de Dios. Amén. Entonces, ¿qué podemos esperar de nuestra sabiduría? ¿Qué podemos esperar de la sabiduría que adquirimos? De la sabiduría que adquirimos de Dios. ¿Qué podemos esperar? Tomar buenas decisiones. Decisiones que agraden a Dios. ¿Qué más podemos adquirir cuando realmente nos comprometemos a adquirir sabiduría? Tratar a los demás con respeto. Y esto va a abrir la puerta para que la gracia y el favor de Dios estén presentes todos los días en nuestras vidas. ¿Qué otro resultado viene de adquirir esta mayor de las riquezas?
como sucedió con Jesús en su niñez. Vamos a gozar del favor aún de las demás personas. Recuerde lo que dice Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría, estatura y Dios, y la gente lo veía con buenos ojos. Amén. Entonces la sabiduría que viene de Dios nos hace personas agradables. Nos hace personas agradables. Gente con la cual la mayoría de las personas se siente a gusto. Mire la sabiduría donde lo lleva uno. ¿Por qué? Porque es respetuoso, porque es prudente, porque es amoroso. La gente percibe la sabiduría en las demás personas. La gente lo percibe, según el texto que acabamos de leer. ¿Sí? La sabiduría que Dios ha puesto en las personas. Y esto hace que nos traten con más consideración y favor. Entonces, podemos concluir diciendo, miren, en este tiempo necesitamos hacer crecer la mayor de las riquezas.